Hola a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de Conectados con Legrand, esta serie de conversatorios técnicos con temas relevantes, donde invitamos a distintos especialistas del área eléctrica, pero también del mundo de las telecomunicaciones. Mi nombre es Marcos Olivares y yo soy el BDM de Atacom IT del Grupo Legrand en Chile, y en el conversatorio de hoy queremos hablar de fibra óptica. La clave para llegar a largas distancias, a altas transmisiones y también anchos de banda, de acuerdo a los requerimientos que hoy día hay en el mercado y a las aplicaciones. La revolución de estas nuevas tecnologías de la información nos ha llevado a que hoy día el mundo es hiperconectado. De hecho, contamos hoy día con una visita desde el extranjero, un experto especialista en el área de la telecomunicación, y tantas aplicaciones como el cloud, como la inteligencia artificial, los grandes volúmenes de información, ¿cierto? El IoT y muchas otras aplicaciones requieren canales adecuados, anchos de bandas adecuados, velocidades de transmisión que son cada vez más altas, y para ello hoy día la fibra óptica cumple un papel fundamental. Entonces, el objetivo de este día es conversar en relación a lo que es la fibra óptica, las características, las ventajas y un poco lo que está pasando en el mercado del data center. Para eso tenemos un invitado el día de hoy, don Gustavo de Mesa, que es diseñador en Data Center Bixi, tiene una certificación en Bixi también en diseño e instalación de fibra óptica, certificado CCNA, tiene otra certificación RCD, es miembro honorario del ICREA, miembro de la organización estándar de Networking y Data Center en México. Y además es un técnico soporte para lo que es Centroamérica también en todas las soluciones de Atacom IT, cableado estructurado y telecomunicaciones. Así que bueno, con esa bienvenida, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme, Marcos. Es un placer estar siempre en estos conversatorios y poder compartir un poco el conocimiento y lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Ya también participo recientemente fue la de la Junta de Normalización en Estados Unidos de la TIA. Y bueno, ahora nos invitaron como oyentes, estuvimos como invitados en la parte de esa normalización. Y próximamente también vamos a estar en la de la ISO-IS, en donde vemos todo lo nuevo que está haciendo, ¿no? Todo lo nuevo que está pasando a nivel de normalización y hacia dónde se están dirigiendo las diferentes tecnologías y aplicaciones. Se está hablando mucho ahora del IoT y de Ethernet de un solo par y cosas de ese estilo. Pero también fibra está en la revolución total. Sí, así es. A ver si hoy día hablamos un poquito de esta revolución de la fibra y quizás en oportunidades posteriores podríamos hablar de otras tendencias del mercado también, como la que acabas de comentar, Gustavo. Claro que sí. Te veo que estás cerca, estás en Santiago, por lo que veo aquí. Sí, aquí en mi ventana de acá atrás, ya vieron, aquí estoy viendo la costanera y la cordillera, ya vieron qué piso tengo. Qué bueno, ¿qué te parece, Gustavo, si comenzamos a desarrollar esta charla y para abrir un poquito la conversación, a ver si nos comentas un poquito, la base es, ¿cuáles son las principales ventajas de la fibra óptica versus la transmisión tradicional, lo que se hace con cobre, por ejemplo? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar una o el otro medio de transmisión? Mira, fibra tiene la gran ventaja de poder transmitir altas tasas de transmisión a largas distancias. Realmente la fibra viene a revolucionar el mundo de comunicación a larga distancia, viene a suplir mucho la parte de comunicaciones inalámbricas, ¿no? Sistemas de microondas, satelitales, toda esa parte de comunicación que antes se hacía mucho con sistemas inalámbricos. La fibra óptica viene a jugar un papel bien importante. De hecho, anteriormente cuando veía uno un programa satelital, pues prácticamente veía uno un retardo, ¿no? El comentarista le hacía la pregunta y entonces la persona se quedaba, había unos segundos de silencio sí. Y posteriormente ya la oía.
Sí. Eso era el retardo que tenía la señal en viajar de la señal terrestre al satélite, del satélite, descargar en la otra señal terrena y de la señal terrena a la otra persona. Hoy, seguramente estamos conectados con fibra. Estamos haciendo algo muy similar y pues prácticamente estamos en tiempo real. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la fibra. Tiene unas tasas de transmisión muy altas. Todavía no conocemos hasta dónde podemos llegar en la fibra, sobre todo en fibras ópticas monomodo, en donde el diámetro es tan pequeño que lo que nos está impidiendo realmente incrementar esas tasas de transmisión es qué tan rápido o qué tan lento podemos detectar que esa luz prenda y apague. Eso es prácticamente el límite en la fibra óptica. Ahora, tiene también sus bemoles la fibra óptica. Por ejemplo, no transmite electricidad. Yes. No transmite electricidad, entonces no puedo prender ningún dispositivo a la distancia. Cosa que el cobre sí tiene. Todo el mundo habla de las ventajas de la fibra sobre el cobre, pero nadie le dice a la fibra que pues, tiene esa desventaja. Y hoy, por ejemplo, en el mundo del IoT, esa funcionalidad del cobre le funciona muy bien. Pero la fibra va a revolucionar esa comunicación a nivel de comunicación en larga distancia, comunicación de grandes anchos de banda. Ahora, claramente en fibra hay dos tendencias muy importantes. La primera es mundo externo, mundo exterior. Comunicar ciudades, comunicar continentes, comunicar campus, comunicar edificios. Okay. Pero hay otro mundo diferente, que es la fibra en el interior del edificio, que no va a comunicar grandes distancias, va a comunicar cortas distancias, va a comunicar un servidor con un switch. Que también ahí está creciendo el mundo de la fibra en diferente perspectiva, diferente tipo de fibra. Uno hablamos de modo y el otro hablamos de fibra multimodo. Correcto, sí, qué bueno que tocaste varios temas ahí y todo súper interesante. Hablaste de la principal ventaja de la fibra, ¿cierto? Que son las altas tasas de transmisión a largas distancias, que es por lo que generalmente se conoce la fibra, ¿cierto? De esta posibilidad de tener mayores distancias en transmisión. Hablaste también de que todavía no conocemos, digamos, el límite que podemos tener en cuanto a la fibra óptica, en cuanto al volumen de información y velocidades y tasas de transmisión. Pero cuéntame un poquito a nivel entrando en el segundo tema que tocaste, hablaste de instalación en campo, el crecimiento de la fibra también en instalaciones al interior. Nosotros acá en Chile hemos visto un desarrollo importante de fibra desde el punto de vista de los hospitales, por ejemplo, en el backbone, en la unión entre el data center del hospital hasta los distintos racks que están en las distintas áreas. Pero también hay una ventaja que quizás te guste un poco desarrollar ahora en esta conversación, que tiene que ver con las ventajas del uso de la fibra óptica en cuanto a la densidad. Y aquí ya aplicado derechamente en lo que es el data center. ¿Qué tan provechoso puede ser utilizar fibra óptica en un data center mirado desde el punto de vista de la densidad del patch panel, digamos, de una unidad de rack, de cuántas bocas, cuántas salidas podemos tener en fibra versus cobre? Ahí obviamente la ventaja que tiene la fibra con respecto al cobre son dos. Dentro del data center, dentro de la construcción del data center, uno es el peso. La fibra es mucho más pequeña. Entonces, para poner 100 cables de cobre, tengo que ocupar, sobre todo ahora que estamos hablando de categoría 6A y que, aunque se han ido reduciendo un poco los diámetros, 100 cables de cobre es una canalización de 30 centímetros de ancho por 3 centímetros de alto aproximadamente y topada, ¿sí? Porque eso es lo que hacen en 6A. Si hiciéramos la misma cantidad de puertos equivalentes en fibra óptica, estaríamos hablando de una canalización de 5 centímetros por 5 centímetros, que es más o menos lo que son 2,5 por 2,5, que son los ductos de fibra que se utilizan, y podríamos empezar a utilizar fibras para data center que tienen 3 milímetros de ancho y soportan 24 fibras dentro de esos 3 milímetros. Entonces, para llegar a 100, pues nada más necesito hacer la suma y con 5 ya la hice. Claro. En 5 por 5 entro.
Eso es a nivel del cable, ¿no? Ahí hablamos mucho de fibras preconectorizadas, cables troncales, con soluciones MPO, de cables de 8, 12, 24, 32, que son los múltiplos normales que hay en MPO, o que existen en la actualidad. Ahora, la otra es a nivel de la conectividad. Si bien el cable es muy pequeño, los conectores también se están empezando a hacer cada vez más pequeños. Empezamos con conectores ST, que era como una evolución de los coaxiales a la fibra, porque sigue siendo el mismo concepto, entro y giro. Son muy seguros en movimientos y vibraciones, pero son de no baja, no puedo poner muchos en poco espacio. De ahí evolucionamos a los SC, después evolucionamos a los LC, y de ahí brincamos a los MPOs, en donde puedo colocar en el mismo espacio que yo colocaba 2 SCs, ahora puedo colocar 12 fibras en un mismo lugar. Entonces, si te fijas, yo puedo colocar en una unidad de rack, porque normalmente en un data center lo mides por unidad de rack. Ese es tu valor de medición. Yes. ¿Qué tanto puedes meter en una unidad de rack? Es qué tan eficiente es. En cobre lo máximo son 48 puertos. En fibra óptica son 576 fibras. Quiere decir que puedo meter en una unidad de rack 576 fibras. Ahora, también tomando la capacidad de transmisión de esas fibras, podría yo tener 576 fibras con una capacidad de 200 gigabits por segundo en cada una de esas fibras. Wow. Imagínate la cantidad de información que puedo manejar por unidad de rack. Es brutal en fibra óptica. En cobre, lo máximo que puedo llegar es a 10 gigabits. Claro. Qué impresionante la diferencia en ese sentido, Gustavo. Y también entender que, claro, que finalmente el data center, muchos también lo miran desde el punto de vista, es la gran nube, ¿cierto? Que recopila toda la información, todos nuestros datos, ¿cierto? Lo podemos encontrar alojado en estos data centers, pero también es un negocio donde lo más importante es que el espacio, el metro cuadrado, lo ocupen servidores, equipos y no tantos dispositivos de cableado, ¿cierto? Ya sea cobre o fibra. Por eso es que es súper importante tener elementos de alta densidad, sobre todo cuando estamos hablando en un data center. Por supuesto, porque lo que cuesta es la unidad de rack. Por eso te digo, hay perspectivas que lo ven por rack, hay perspectivas que lo ves por unidad de rack. A mí me gusta verlo por unidad de rack. ¿Qué tanto puedes meter en un gabinete? Porque yo puedo hacer un gabinete de 42 unidades, pero también puedo hacer un gabinete de 58 unidades o 56 unidades de rack. Entonces, ahí lo más valioso es esa unidad de rack. Ahí es donde voy a saber qué tanto puedo meter. Ahora, la evolución realmente de los data centers está yéndose mucho hacia la parte de fibra, porque el cobre ya se quedó parado. Si bien se ha desarrollado categoría 8, sí existe categoría 8, hay por ahí algunos productos dentro del mercado que ofrecen en sus situaciones categoría 8, pero realmente categoría 8 se quedó parado, no hay una aplicación, existe 40 gigas, la gente si piensa en 40 gigas dice, voy a poner un cable robusto, grueso, o voy a poner una fibra delgada que me da más distancia, y que esa misma fibra que voy a utilizar para 40 gigas, el día de mañana le cambio el transceiver y la utilizo para 100 gigas. La misma fibra que voy a utilizar, pienso después 200 gigas. ¿Y por qué no pensar en 400? Ya hoy la tecnología en fibra óptica nos permite meter en un cable troncal de 4 hilos de transmisión y 4 de recepción, que serían 8 físicamente, meter 400 gigabits por segundo en un solo enlace. Wow. Entonces, ¿qué sentido tiene mantenerse todavía en soluciones de cobre que son económicas, sí, pero no a largo plazo en crecimiento y perspectiva? Por eso muchos de los data centers hoy están creciendo hacia la parte de fibra óptica y están dedicándose a hacer full fibra. Ahora, mencionábamos muy bien la parte de los backbones. ¿Por qué en los backbones empezamos a requerir una alta tasa de transmisión? Por eso el mundo de los backbones también va a migrar hacia la fibra óptica. A diferencia de los data centers, la gran mayoría
a excepción de los hiperescala, porque aquí voy a dejar a los hiperescala afuera, a Google, a Apple, a Amazon, a todos esos señores que son los hiperescala, que son otro mundo aparte. La gran mayoría de los data centers, llamemos privados, llámese de bancos, llámese de organizaciones, de la misma parte de healthcare o salud, todos ellos siguen manejando soluciones en multimodo, anchos de banda hacia multimodo. En la diferencia hacia los backbones empresariales, que los backbones empresariales o campus se están migrando a la fibra monomodo por las características de distancia y por lo que me puede dar en un futuro esa fibra monomodo. La diferencia de con una multimodo es que yo tengo que ver qué tipo de transmisor tengo para saber la fibra óptica que voy a utilizar. Si es un 10, 100, 1000, si es 1300, si es 850, saber en qué fibra óptica es la óptima para poder hacer esa transmisión. Cuando yo me veo en monomodo, lo único que tengo que fijarme es que el transmisor pueda conectarse en 8.9 micrones. Y pare de contar. Y tengo que ver el costo del transmisor, nada más. Entonces, en backbones empresariales, ya empieza a ser mucho más común empezar a ver fibras monomodo, a diferencia de los data centers, en donde en la gran mayoría de ellos se está planeando para hacer fibras multimodo, como un OM5. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos mundos. Además, en el interior nos preocupa más del grado de flamabilidad que en el exterior la protección contra el medio ambiente. Okay. Llámese humedad, llámese temperatura, por ejemplo, aquí ustedes en Chile sí llegan a tener temperaturas de bajo cero, de congelamiento. Si yo pongo una fibra que no tenga una protección, la fibra se va a romper y entonces ya no tengo comunicación. Y ahora el mundo depende mucho de las comunicaciones. Sí, hoy día nos damos cuenta, sobre todo en esta temporada que estamos viviendo, ¿cierto?, de lo importante de las telecomunicaciones para todo, para nuestra vida normal, para nuestro trabajo, y cada vez van a ser más importantes en esta nueva realidad. Gustavo, tú ya hablaste un poquito, existen fibras, monomodo, OS1, OS2, ¿cierto? También la fibra multimodo, OM1 que ya está en salida, ¿cierto? Que es más antigua, ¿cierto? OM2, OM3, OM4 y OM5. Dentro de este mar de alternativas, ¿cuáles serían los criterios, según tu opinión, ¿cierto?, para poder seleccionar la fibra adecuada para la aplicación adecuada? Primero, el marco normativo que tienes que tomar en cuenta. Realmente hay dos marcos normativos mundiales. El marco normativo es en base a qué voy a evaluar mi solución o en base a qué voy a diseñar mi solución. Una es la ISO IEC y la otra es ANSI TIA. Ambos tienen diferentes vertientes. Ya que definí mi marco normativo, entonces ahora sí ya voy a establecer cuáles son mis aplicaciones presentes y hacia ese futuro, hacia dónde yo me quiero poner. Yo voy a ver, ¿qué tengo hoy? ¿Cómo me tengo que comunicar hoy? Hoy voy a poner 10 gigabits por segundo, ¿sí? Pero en un futuro cercano, medio o largo plazo, entonces voy a tener que empezar a pensar si ya me voy a crecer a 40, voy a crecer a los 100, a los 200 o a los 400 gigabits. Porque todo eso tiene que ver con el tipo de fibra que voy a seleccionar. Ahora, ya que establecí... Dime. Breve. ¿Puedes repetir que me quedé en qué tengo hoy? Y me parece que hubo un corte en la transmisión para que puedas repetir lo que venías conversando para no perder el hilo. Claro. Primero tienes que ver qué tienes hoy. Okay. ¿Qué tienes que comunicar hoy? ¿Sí? Hoy vas a tener que comunicarte a 10 gigabits. Ya casi la mayoría de los data centers está en 10 gigabits. Y el segundo paso es hacia dónde voy a crecer en el corto mediano plazo. Ok. Hoy los servidores, en su gran mayoría para los data centers, están empezando a tener ya links de 40 gigabits por segundo. Y lo que hacen en la transición es poner unos cables especiales que bifurcan los 40 gigabits a 4 canales independientes de 10 gigabits cada uno. Lo que hacen es romper el MPO a 4 LCs, duplex, y entonces en un mismo canal de 40 gigas conecto 4 canales de 10 gigabits cada uno de ellos. Entonces conecto 4 servidores. Ese es como el Inter, esto es lo que está pasando ahorita. Pero yo
para mi planeación exactamente tengo que definir si voy a llegar a eso. Entonces, de ahí, pensando en mis aplicaciones, ya tengo que ver los 100 y los 400 gigas en un futuro medio lejano. Y en base a eso, voy a definir entonces el tipo de fibra que voy a colocar. Desde mi marco normativo también me pide, por ejemplo, si yo me paro en ANSI TIA, que mínimo instale OM4, como mínimo. Pero yo puedo pensar, ¿por qué no OM5? Que me va a permitir hacer transmisiones con multiplexación en la longitud de onda, en el dominio de longitud de onda, y llegar a elementos más económicos de 100 gigas o elementos más económicos de 400 gigas sobre el mismo canal, sin tener que estar haciendo cambios ni revoluciones o modificaciones en mi data center. Entonces, en base a esos criterios es que tú tienes que definir qué poner dentro de tu data center. Sí, perfecto, Gustavo, súper claro. Ahora, cuéntame un poquito, de acuerdo a lo que tú también has visto en donde te desenvuelves en el mundo de los data centers también. ¿Qué es lo que se viene? Evolución y datos, en esta revolución de la información en el mundo que estamos viviendo. Nos falló un poco la comunicación, Marcos. ¿Podrías repetir la pregunta? Por supuesto, muchas gracias. Dice, en esta revolución tecnológica que hoy día estamos viviendo. ¿Qué crees? Que hay un fantasma, un gremlin, que está metido en la fibra óptica y la está doblando en este momento para que no nos llegue bien la comunicación. Sí, me pasó también, pero la pregunta tiene que ver con lo que se viene en la fibra óptica. ¿Y cuál es el...? Bueno. ¿Gustavo? ¿Escuchas? Sí, ya te voy a responder qué se viene en la fibra óptica, ¿sí? Lo que se viene ahorita en la fibra óptica es más que nada una revolución entre el medio y los transmisores. Lo que está pasando ahora en la fibra es que los transmisores están empezando a ser más complejos. Están, reduciendo tamaños, pero también lo que está pasando es que están cambiando la codificación con lo que se estaban manejando. En fibra óptica lo tradicional era manejar sistemas de no retorno a cero. Lo que es un cambio, un estado de cambio. Yo tengo un valor, cambio de estado, y entonces eso me cambia de 0 a 1. Eso era lo que pasaba en la fibra óptica. Cada vez que yo tenga un cambio de estado, era un cambio de 0 a 1. Mantenía 0, 0, 0, hago un cambio de estado, 1, 1, 1, hago un cambio de estado, 0, 0, 0. Eso ocupa mucho ancho de banda. Ahora, lo que vamos a manejar son técnicas de codificación un poco diferentes. Vamos a empezar a hacer multiplexación en varias formas. Uno, en muchas fibras, que ya lo empezamos a manejar, que se llama cómputo paralelo. Lo que quiere decir es que vamos a tener muchas fibras transmitiendo una misma señal. Esa es la primera forma o la primera cambio que se hizo ya en estas fibras. Segundo cambio, lo que vamos a manejar es ahora cambiar la codificación. En vez de tener no retorno a cero, lo que vamos a tener ahora es un PAM4, por ejemplo, en donde vamos a tener 1, 2, 3, 4 niveles de cuantificación, en donde va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, y vamos a duplicar el ancho de banda que teníamos tradicional. Y así puedes brincar de un PAM4 a un PAM8. Y hacer otras técnicas también de codificación que normalmente se hacen a nivel del cobre, pero no se hacen tanto a nivel de la fibra. Ahora, el siguiente paso es ese. Y la siguiente revolución es empezar a cambiar el color de las diferentes luces que vamos teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que es hacer una multiplexación en el dominio de la longitud de onda. Meter varios canales, eso ya se hace en monomodo, pero en multimodo no. Entonces, meter varios canales sobre el mismo hilo de fibra óptica. ¿Para qué? Para poder ir incrementando el ancho
de banda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esos transmisores? Se están volviendo más complejos. Y la fibra óptica evoluciona en base a esos transmisores. Obviamente, el OM5 nace para tener las multiplexaciones de longitudes de onda. Gustavo, ¿me escuchas? Claro que sí. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias. Necesito urgentemente fibra óptica hasta mi hogar. Porque necesitas GPON, claro, ahora necesitas GPON hasta tu hogar. Claro, esa es la otra tendencia, ¿eh? Es muy claro que la fibra no nada más es Ethernet, también la fibra es GPON. Ahorita ya hablamos de Super GPON, en donde podemos manejar 2,000 usuarios o aproximadamente con tasas de transmisión de 10 gigas cada uno, a cada los usuarios. Eso se llama Super GPON. Entonces, cada vez está creciendo más. Sí, no, y hoy día obviamente las telecomunicaciones, incluso en el hogar, uno requiere estas demandas, altas tasas de información. Yo creo que alcanzaste a entregar todo el mensaje. Yo me quedé en esta tendencia de la multiplexación en el dominio de la longitud de onda, ¿cierto? Con lo que es OM5. Claro. No sé si lograste entregar toda esa información, porque yo justo... Todo el mensaje. Perfecto, muchas gracias. Ya para finalizar, Gustavo, una última pregunta, quizás más breve, estamos dentro de los tiempos. Según tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación para proyectistas, diseñadores y gente que trabaja en la construcción, en el diseño de redes de telecomunicación, pensando en data center, pero también en campus, en edificios de salud, por ejemplo? ¿Cuáles serían las exigencias que tú podrías decir que son requisitos mínimos que debería cumplir todo diseño de fibra óptica? Requisitos mínimos, pensar en uno en el futuro. Establezcamos los dos panoramas. Backbone, que sería edificios comerciales, sea planta interna o planta externa, no importa. Y la otra parte, data center. Perfecto. En data center, el requisito mínimo es trabajar con cables troncales preconectorizados, en donde yo tengo control de la atenuación y tengo control de la cantidad de fibras que va a haber. Mínimo OM4, hablando de 12 hilos. De ahí yo puedo evolucionar a muchas cosas. Eso ya me permitiría crecer a 400, 100 gigas. Me permite crecer mucho eso. Ese sería mi mínimo. ¿Sí? Para los ambientes como Backbone, ahí la recomendación se va un poco más a ya evolucionar hacia fibras monomodo. Sobre todo fibras monomodo en donde podamos tener terminaciones de cables indoor-outdoor, en donde no tenemos que preocuparnos tanto por la protección del mundo exterior, pero que también tengamos grados de flamabilidad para el mundo interior. Eso es bien importante. Y la otra parte que tenemos que tomar en consideración, que nos va a permitir crecer hacia un futuro. A lo mejor ahorita el híbrido, en donde pongamos algunos enlaces multimodo y muchos enlaces monomodo, nos va a permitir crecer en mucho más cabida en un futuro. Sobre todo porque no podemos controlar grandemente las distancias. En un data center sí puedo controlar mucho las distancias, y de acuerdo a la distribución que tengo en el data center, puedo permitirme crecer en un multimodo fácilmente. Pero en un campus no puedo poner un edificio más cerca del otro. Entonces, claro, ahí mi recomendación es irse más hacia un monomodo y fijarse sobre todo en la parte de la terminación. Uno de los grandes problemas que hay en los enlaces es la terminación de la fibra. Mucha gente está acostumbrada a conectores de pulido en campo. Eso ya no sirve. Ya una atenuación de conectores pulido en campo no sirve. No es funcional. De hecho, cada vez las atenuaciones se están volviendo más críticas. Las pruebas para fibra es más crítico. Entonces, pensar ya en soluciones preconectorizadas, en conectores fusionables, en soluciones en donde ya el pulido lo podamos manejar, ya esté controlado. Ya desde que yo compro el conector, ya sé qué atenuación va a tener esa conectorización. Esa es mi recomendación como mínimo. Ok, perfecto, súper claro también. Bueno, con eso queremos dar hoy día un breve barniz de lo que es la fibra óptica. Sabemos que este es un tema, cada uno de los temas y recomendaciones que tú tocaste, Gustavo, son súper extensos y son cursos en sí mismos, ¿cierto? Sí, claro. Hay mucho que decir aquí en este mundo de la fibra óptica.
También el tema de la terminación, que fue lo que acabas de hablar, de los pulidos, también es un tema súper interesante de tratar en lo que es la fibra óptica, pero claro, por tiempo vamos a dejarlo, por lo menos en esta jornada hasta aquí. Gustavo, te damos las gracias como Grupo Legrand por compartir esto, por hablarnos de todo lo que nos comentaste, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a la normativa también, y qué tan relevante es la fibra óptica en esta revolución de la tecnología, de las telecomunicaciones. No sé si quieres decir algunas palabras al cierre, Gustavo. No, muchas gracias por haberme invitado y por haber compartir con ustedes estos pequeños momentos. A la distancia, extraño Santiago de Chile. Yo acostumbraba a ir también a Santiago de Chile, por eso lo puse en la parte trasera, la parte de costanera. Y bueno, algún día regresaré, pero de vacaciones. Iré a esa cordillera a esquiar. Te estaremos esperando, Gustavo. Muy bien. Y saludos. Bueno, y gracias. en esta época de la pandemia, manténganse seguros, ustedes y su familia, hasta que no se pueda encontrar una cura y una vacuna de esta enfermedad que nos tiene a todos recluidos. Así es, muchas gracias por tus palabras y bueno, yo también quiero agradecer a todos los que nos están acompañando en esta transmisión del video, a todos los que también van a tener la oportunidad de consultarlo, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, y dejarlos invitados a toda nuestra serie de cursos, webinars y los materiales que por lo general estamos subiendo a nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, que estén súper bien, hasta luego. Y si necesitan ayuda en diseño, no duden en llamar. Oh, genial, gracias. Chao, chao. Chao.